Evangelio de Mateo, según San Mateo, en el capítulo 5, vamos a leer 4 versículos del verso 13 del Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 13 al verso 16. Leemos la palabra de Dios. Está nuestro Señor Jesús hablándonos a través de este pasaje y Él nos dice, ustedes, vuelvo a decirlo, ustedes son sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hasta ahí la palabra del Señor. Aquí nos encontramos con uno de los sermones más preciosos, más conocidos por toda la cristiandad, el sermón de la mañana. Es muy interesante porque este es uno de los primeros mensajes que el Señor Jesús comparte con los suyos, con los discípulos. Allí en el monte Él comenzó a dar toda su enseñanza, todos los estatutos y todo lo que comprende para la vida de cada uno de aquellos que seguimos a Jesús en el camino. Para poder entender el pasaje, estos versículos, tenemos que también entender el contexto en el cual fue escrito y a quiénes fue dirigido. ¿A quiénes fue dirigido? Fueron dirigidos a discípulos, personas que lo estaban siguiendo a Jesús en el camino que Él les proponía. Y Él comienza con las bienaventuranzas, conocidas por todos nosotros. Es decir, describiendo en los primeros versículos del capítulo 5 el carácter, la conducta que debemos de tener aquellos que seguimos a Jesús. Lo básico del Evangelio, cuando en principio cada uno de nosotros fue recibiendo el Evangelio por un amigo, por un familiar, en la iglesia, cuando escuchamos la palabra del Señor y cuando por vez primera también nos reconocimos en nuestra interioridad, en esa condición de pobreza espiritual, de ahí la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, seguro que si ya has recibido a Cristo, te recordarás cuando por vez primera fuiste de alguna manera impulsado por el Espíritu Santo, luego te habrás dado cuenta que fue el Espíritu que te guió a darte cuenta de tu condición de pecador y la necesidad de poner tu fe y tu confianza en Jesucristo. Siempre decimos cuando compartimos el sermón de la montaña que esta es la llave para entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Y justamente la primera llave es cuando vos reconoces tu necesidad de salvación, cuando vos reconoces a Jesús como tu Salvador personal, como tu Señor, cuando reconoces tu pobreza espiritual, tu condición de pecador. Y es en ese proceso y esta descripción del carácter, de la conducta de quienes somos discípulos de Jesús, pobres en espíritu, mansos, humildes de corazón, misericordiosos, ¿sí? Y ahí hay toda una descripción. Y que indudablemente también son aquellos que, si seguimos a Jesús en el camino y en obediencia a su palabra, en medio de todas las situaciones que nosotros podemos tener, porque no somos perfectos, nos equivocamos tantas veces, erramos, caemos, pero si seguimos de cerca a Jesús, indudablemente todo aquel que sigue a Jesús de cerca, dice la Biblia que padecerá persecución también. Y eso hay que decirlo. Por eso dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por vivir de acuerdo al Evangelio. Todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución.
dice la Biblia. Entonces, ahí hay una descripción del carácter y la conducta, y entonces allí viene justamente el texto que leímos. Y ahí Jesús, con esta brillantez del gran maestro, el Señor, utilizando estas dos metáforas que nos hablan de la influencia, de ser de influencia positiva, Él dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. ¿A quién se dirige? A nosotros, los discípulos. Ustedes son la sal de la tierra. La sal, como muchos de ustedes saben, en aquel tiempo no se usaba solamente como un condimento, sino era para la preservación de los alimentos, de la carne. No tenían obviamente todos los medios de refrigeración que tenemos hoy. Entonces la sal era muy importante para la preservación de los alimentos. Y era muy caro todo este químico, ¿no es cierto?, como lo conocemos hoy. Y aquí Jesús, Él dice, ustedes son la sal de la tierra, nosotros los discípulos. ¿Y para qué estamos como tierra? Justamente para preservar frente a la corrupción, frente a la contaminación y la descomposición también de nuestra sociedad. Porque esto es algo también básico que el Evangelio nos enseña. Como estábamos nosotros también antes de conocer a Jesús, estábamos justamente alejados de Dios, en la oscuridad espiritual, ajenos a la vida de Dios, no teníamos esta esperanza y llevábamos la vida como podíamos. Pero cuando vinimos al Evangelio nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que ese estado de descomposición por causa del pecado que está en nuestra vida nos va corrompiendo, y de ahí la importancia de la sal, porque si hay una misión para la vida de cada uno de nosotros como discípulos de Jesús, es que estamos llamados a preservar, a marcar una diferencia y a ser de influencia en el lugar donde estamos. Por eso que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero dice Jesús en el mismo versículo 13, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Si no va a ser utilizada para ser pisada en los caminos. Es interesante porque en el lugar donde estaba Jesús, muy cercano, quizás a pocos kilómetros de donde Él estaba situado, allí en Jerusalén, en Israel, lo que vemos hoy, estaba el Mar Muerto o Mar Salado, el Mar Salado. Entonces, esta sal, este polvo blanco, cuando ya no era útil, porque había perdido el sabor para preservar, es decir, para frenar la contaminación de los alimentos, utilizada para tirarla en los caminos, y el Mar Salado estaba lleno de esto. Y se utilizaba como para dar un mejoramiento a los caminos, y era pisada por la gente, obviamente, pero no cumplía la función, había dejado de ser de influencia. Por eso la metáfora es tan importante y es tan útil para lo que nosotros hoy estamos conmemorando, los 40 años de Estrella de Belén. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de salar, si nosotros dejamos de ser de influencia, si nosotros marcamos una diferencia desde el Evangelio con nuestra conducta, con nuestro carácter, evidentemente estamos ahí llevando la vida adelante, viviendo tal vez para nosotros, pero ya no decimos nada, no hay ninguna diferencia, ya no soy una persona de influencia, he perdido mi norte y mi vida personal no tiene sabor. Entonces, fíjate qué importante esta metáfora. Y cuando pensamos nosotros en Estrella de Belén, en estos 40 años, lo tenemos en la pantalla, por favor. Esto hizo Estrella de Belén, siendo sal y lo que va a seguir haciendo, preservando valores, sosteniendo familias, cuidando corazones, formando carácter en las generaciones, en los niños, en los momentos difíciles, con amor, con límites,
con toda la tarea misional que se viene realizando desde el inicio del Jardín Estrella de Belén hasta la fecha. Entonces vos te das cuenta, particularmente me dirijo a quienes participan en el Ministerio Estrella de Belén, tu labor es tan importante de seguir dándole sabor a Estrella de Belén, con tu vida, con tus acciones, con tu participación, siendo una persona de influencia y frenando la corrupción. ¿Te das cuenta cuando el apóstol Pablo, hablando de este tema de sazonar, de que nuestra vida tenga el condimento justo, para que no, porque mucha sal nos pasa cuando estamos en la mesa familiar y estamos degustando el alimento y vemos que o le falta sal a la comida o si tiene demasiada sal, bueno, no lo quiero, pero te das cuenta la importancia que esto tiene de tener una vida sazonada, bien condimentada. Y el apóstol Pablo dice que tus conversaciones estén sazonadas, que tus conversaciones, hablando de la influencia, apliquemos este tema. Estamos en el núcleo de conversaciones en el aula, en el salón de maestros, cuando lo llevamos a la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es decir, lo doméstico, con la familia, con los amigos, con el trabajo, en la facultad, cuando vos estás en las conversaciones. O sea, tú tienes que tener ese condimento de que el que te escucha, el que te recibe, dice, esta persona tiene algo que me encanta estar con él, me encanta entrar en conversación porque sus temas me ayudan, me animan, me edifican. Hay algo especial y ese algo especial es el Evangelio de Jesucristo, es Jesucristo que está en nuestra vida, es lo que marca la diferencia. Pero qué triste es cuando me dejo influenciar por los demás. Por eso en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías, de parte de Dios, él dice que se conviertan ellos a ti y tú te conviertas a ellos. Este tema de marcar la diferencia, de ser de influencia en la sociedad. Por eso que nuestra vida como cristianos, como Colegio Estrella de Belén, y lo llevamos a la vida en general, donde estamos, hermanos, si Cristo está en nosotros, y claro que sí, tenemos que transformar con nuestra vida, con nuestras acciones, con todo nuestro ser, lo que está a nuestro alrededor. Entonces la pregunta es, aquí Jesús, él declara abiertamente, ustedes son la sal de la tierra, ustedes. No es que él dice, ustedes pueden llegar a ser la sal de la tierra, o ustedes tal vez, no, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, la influencia, ser de influencia es importante. Y Estrella de Belén, por la gracia de Dios, es de influencia en nuestra sociedad. Lo vemos permanentemente en las familias, es decir, en las familias, en los padres cuando vienen aquí, ahí está con su anhelo y deseo de que sus niños integren nuestra institución. Es decir, uno ve realmente ese deseo de los padres de poder ser parte del colegio en sí. Y yo digo, qué hermoso, porque no solamente los niños, como sabemos todos, son instruidos, ayudados, ¿no es cierto?, con la currícula, porque para eso vos como docente, como profesor te has preparado, es decir, vos volcás lo tuyo, lo que has aprendido, para eso te has preparado, ¿no es cierto? Es decir, pero lo esencial, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Jesucristo. Porque cuántos testimonios conocemos de niños que comenzaron en la salita de 3, en el principio, que sus padres los trajeron y hoy ya son hombres de bien, mujeres de bien, que han formado hogares, familias, que están en la fe, que sus vidas han trascendido y han sido de tanta bendición. Entonces muchas veces, como hoy decíamos, no alcanzamos realmente a poder dimensionar el poder de la influencia del Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. Por eso recordemos esto. Ustedes, nosotros, somos
la sal de la tierra. Pero en segundo lugar, Jesús también dice, ustedes son la luz del mundo. La luz ilumina, pero la luz también es de influencia, porque guía, porque acompaña, porque donde emerge la luz, las tinieblas se disipan. Y Jesús, Él nos dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Y Estrella de Belén es una obra que ilumina Tandil. Para decirlo, para llevarlo más propiamente a nosotros. Entonces, en segunda metáfora, Jesús dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Imagino al propio Señor cuando Él comparte este mensaje a los suyos, a los discípulos, seguramente estarían cerca de algún pueblo, alguna aldea, tal vez cerca de Jerusalén. ¿No es cierto? Es como nos ocurre a nosotros cuando venimos de viaje o cuando tal vez hemos viajado al exterior, venimos en el avión, cuando se va aproximando, es decir, y uno ve la ciudad iluminada, la ciudad iluminada. Y hermanos, esto es tan claro, esta metáfora, ¿no es cierto? Porque la luz es tan esencial, tan importante. Y la luz justamente dice que nosotros somos la luz del mundo, pero no tenemos una luz propia. Porque Jesús más adelante en el Evangelio, Él va a decir de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Jesús, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. No andará en tinieblas. Entonces Jesús dice, bueno, ustedes son la luz del mundo. Y nosotros, esa luz de Jesús que está en nuestra vida, va a iluminar a todos aquellos también que están cercanos a nosotros. Es decir, cuando llega la luz, cuando Cristo viene a nuestra vida, y esa es la experiencia también que nos ocurrió aunque estamos acá, la conversión a Cristo, cuando nos volvimos a Cristo. Es decir, cuando Jesús vino a nuestro encuentro, ¿qué ocurrió en la experiencia personal? La oscuridad se disipó, se fue. Es decir, ¿por qué? Porque ya Cristo nos habita. Jesús está en nosotros, la luz del mundo. Entonces, por eso que en el Evangelio se sintetiza diciendo de esta manera, el que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, el que cree en el Hijo de Dios verá la vida, tiene que ver con la iluminación. Cuando Jesús viene a nuestro encuentro, se viene la luz, se corre el velo, podemos ver ahora con nuestros ojos y ver la realidad espiritual. Entonces Jesús nos dice, ustedes son la luz del mundo. Y si Jesús te habita, es decir, y si sos luz en medio de la oscuridad, estás para alumbrar. Bien claro, bien sencillo. No estamos para vivir, para vivir apartados, vivir alejados, como pueden vivir los monjes que están en el claustro, salvo que tengas apellido monje como yo. O sea, yo y mi hermana estamos exentos. ¿Sí? Pero, es decir, no estamos ahí encerrados en el monasterio para vivir la fe entre nosotros, sino estamos llamados para alumbrar. ¿Y dónde hay que alumbrar? En la oscuridad, en la tiniebla, donde hay tanta oscuridad. Y eso se ve permanentemente, no solo en Estrella de Belén, en el día a día, donde estamos, donde vivimos, donde nos encontramos con tanta gente que está en la oscuridad, que está mal, que necesita a Jesús, que necesita escuchar la palabra de Dios, que pueda hallar a Jesús como también Jesús vino también a nuestro encuentro, que nosotros podamos compartir esta fe, no estar a ocultarlo. Es genial el Señor cuando dijo, la luz, ustedes son la luz del mundo, y la luz tiene que ser puesta arriba de la mesa, no debajo de la mesa. Es decir, no podemos ocultar, si Jesús está en nosotros, tenemos que hacerlo brillar. Así como Estrella de Belén sigue brillando a través de estos 40 años. Cuando leíamos el libro de Actas, que hicimos unas copias para
para compartirlo, para ponerlo en algún lugar, lo vamos a poner, cuando se hizo el acta de asamblea, aquellos 44 hermanos que estaban acá, es decir, acompañados con la visión pastoral de Roberto, de Julia, cuando compartieron sobre lo que Dios sembró en sus corazones y que se fueron dando los pasos correspondientes con la iglesia, es decir, estaban brillando ya con el Evangelio. Pero qué maravilloso que Dios haya puesto ese sentir en el corazón de la iglesia, en el corazón de los pastores, porque el mensaje tiene que ser esparcido, tenemos que compartirlo, tenemos que iluminar en todos los rincones, a cada familia, en cada barrio, en el lugar donde estamos, donde nos proyectamos en la vida. Hay tanta necesidad. Hay gente que no conoce a Jesús y que está desesperada. Lo vemos permanentemente. Cuando nos vamos informando, que nos vamos enterando que tal familia se destruyó, se dividió, que no están más, o cuando vemos aquellas noticias tan graves acá en la ciudad de Tandil, gente que quita la vida, es decir, que no tiene esperanza, que está sin rumbo, que está atrapada con tantas esclavitudes, y decimos, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Estamos para alumbrar, estamos para iluminar, estamos para poner el candelero para que todos lo vean. Nosotros, ese es nuestro llamado, seguir iluminando, no apagando la luz, no viviendo el cristianismo en el secreto, en lo privado, sino tenemos que confesar públicamente que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Salvador, que Él es mi Rey, iluminar de esta manera para que otros sean alcanzados por el poder del Evangelio. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, y esto ha sido el Jardín Estrella de Belén. Un faro para que los niños sean unidos, una luz para familias que buscaban esperanza, un testimonio vivo de que el Evangelio se encarna en el servicio. Una obra que ha crecido porque Dios quiso que alumbrara más lejos, más lejos. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio ilumina las mentes, los corazones. Cuando escuchás el Evangelio de Jesús, es decir, algunos me consta que están acá, que han recibido el Evangelio en su juventud y han pasado tantas historias de estas personas que yo conozco de acá, que tal vez por distintas situaciones se han distanciado, se han alejado, han seguido la vida, pero de repente esa palabra que llegó, el Evangelio de Jesús, que los iluminó en un momento, el Señor en su gran bondad y misericordia los ha seguido llamando y los sigue llamando, aún siendo personas mayores. ¿Por qué? Porque el Evangelio, el corazón de Dios, el corazón de Dios, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos conozcan a Jesús. Y que nosotros podemos ser actores, colaboradores en la misión de Dios. En este caso, en la misión Estrella de Belén. Por eso, mis hermanos, el desafío frente a la palabra de Dios, Jesús dice en el versículo 16, de la misma manera que la luz alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ya hemos dicho que al considerar no solamente la vida personal de cada uno, sino como comunidad, como iglesia, como colegio, como misión, como casa de Dios, es decir, los distintos espacios de ministerio donde estamos sirviendo al Señor, tenemos que cuidar la esencia de seguir sirviendo a Dios con excelencia, con amor, con fe, con respeto, ayudándonos unos a otros, haciendo un acompañamiento integral, seguir alumbrando donde está la oscuridad, familias quebradas, niños vulnerables, jóvenes sin rumbo, barrios en necesidad, con tanta necesidad emocional y espiritual. Hermanos, la tarea es mucha,
Pero el Señor también, a través de su palabra, también nos sigue diciendo: nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Los que sembraron con lágrimas van a recoger esa ansia con alegría. Es decir, porque el Señor, como nos dijo nuestra hermana Liliana Baldovino este viernes en la tarde, que había escuchado aquí en la iglesia, en el colegio, a alguien decir: el Señor no es deudor de nadie. El Señor no es deudor de nadie. Me impresionó realmente cuando la escuchaba Liliana el viernes, cuando ella compartía, Liliana Baldovino, una de las primer maestra del jardín, junto con Dina Aguirre, que trabajaron en el principio ad honorem. Es decir, ellas y cuántos hermanos han trabajado, han invertido tiempo, esfuerzo, dinero. Vemos hermanos mayores aquí entre nosotros, Luis Manuel, que está aquí con nosotros, que nos consta, él con la familia, y tantos hermanos que están presentes acá, ya mayores, que estuvieron toda la vida en la iglesia, que han dado, que han servido, se han esforzado, se han sacrificado. Es decir, brindaron. ¿Qué es lo que nos brindaron? Lo brindaron todo, todo. Pero todo servicio no escapa de la mirada de Dios, porque Dios no es deudor de nadie y Dios es justo para recompensar la obra de nuestras manos. Aunque otros no lo hayan visto, el jefe, nuestro patrón, lo ve, y el Señor continúa haciendo la obra. Por eso yo me pregunto, también en esta mañana, con tanta gente joven que tenemos, algunos, tanta gente joven, es decir, jovencitos, adolescentes, jóvenes que están acá. El desafío ahora es para ellos. Es decir, porque tenemos que pensar en las generaciones que vienen. ¿Qué va a pasar en los 40 años? Hoy estamos cumpliendo 40 años. Pero ¿qué va a pasar en los 40 años que vienen en la voluntad de Dios? Por eso que necesitamos que vos también te identifiques con el mensaje, con Jesús, con el Señor de la obra, y te comprometas. ¿Dónde están, yo me pregunto, esos jóvenes, esos hermanos jovencitos, ¿no es cierto?, que quieran abrazar el compromiso con Estrella de Belén, brindando de su tiempo, de su vocación, de su vida, de sus dones. Es decir, que puedas, aún si no has pensado tal vez en la carrera, en la vocación, que abraces la docencia, porque ahí están los misioneros nuestros. Que abraces la docencia, el servicio, porque hemos entendido desde el principio del Evangelio que nos dediquemos a lo que nos dediquemos, somos misioneros donde estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado. Algunos en la docencia, otros, ¿no es cierto?, en la labor y en la vocación en la cual vos estés desarrollando en la vida. Como un profesional, como un empresario, siendo de influencia, siendo sal, siendo luz. Ese es el llamado, ese es el Evangelio. La misión Estrella de Belén tiene ese nombre justamente porque guió a los magos, a los sabios del Oriente, para indicarles: ahí está Jesús. Y ese es nuestro objetivo, esa es nuestra misión, esa es nuestra misión. A los que comenzaron la obra, los pastores fundadores, es decir, y muchos que ya han pasado, ya están con el Señor. Ellos ya descansan de sus trabajos, pero la obra continúa con ellos. Y nosotros tenemos el desafío también en esta mañana de decir: Señor, Señor, aquí está mi vida. El tiempo de vida, la vocación, la profesión que me estoy preparando, lo que me estoy capacitando, quiero ser un instrumento en tus manos para bendecir la iglesia, para bendecir la misión Estrella de Belén, para que muchos niños puedan recibir a Jesús en el camino. ¿Vas a aceptar el desafío en esta mañana? ¿Vas a recibir el desafío de comprometerte una vez más con el Señor de la obra y decirle: Señor, yo quiero ser esa influencia en Estrella de Belén? Quiero dedicar mi vida, lo que me has dado, para servir, para honrarte, para que Estrella de Belén, los próximos 40 años que vengan, en la voluntad de Dios,
la obra pueda continuar, crecer, multiplicar. Hay tantos signos, hermanos, que hasta los vecinos que aún no conocen al Señor nos dicen. No, a mí me lo dicen permanentemente ahora que vivimos acá con... No solamente dice, uy, ustedes compraron el terreno de acá al lado, pero ustedes se dieron cuenta que ahora está en venta el terreno de acá, lindante, y que está en venta la casa de acá también, y la de enfrente también. ¡Gloria a Dios! Entonces, hermanos, el Señor es el dueño del oro y la plata. Es decir, el Señor, la obra es del Señor. Y el Señor tenemos que pensar en cosas grandes, como ayer lo compartíamos con el pastor Juan. Él estaba tomando materia que tiene que ver con las misiones y estaba hablando de William Carey. Y William Carey, la famosa frase de este misionero, el padre de las misiones modernas, que él dijo, emprendan grandes cosas para Dios y esperen grandes cosas de Dios. Te invito a que te pongas de pie esta mañana, que recordemos la palabra de Dios. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Allí donde estás, cerrá tus ojos y oremos juntos al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, oh Dios, por tu presencia. Señor, sea a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Eres digno, Señor, de ser exaltado en esta mañana. Y Padre nuestro, aquí estamos con nuestra barca, como hoy escuchábamos esta canción. Con la vida, muchos de nosotros ya pasando la mitad del camino, pero vemos tanta juventud entre nosotros. Señor, que ellos también sean tocados por el poder del Espíritu Santo, para que hacen, Señor, esta fe en ti, Señor, en el Evangelio, y puedan ser jóvenes comprometidos contigo, Señor. Nada mejor que invertir la vida en el reino de Dios. Espíritu Santo de Dios, obra con poder en esta mañana. Toco los jóvenes, las familias, los hermanos, los mayores, que el Espíritu Santo haga esa obra que ha comenzado en la vida de cada uno de nosotros, y que Estrella de Belén, como ministerio, como un ministerio educativo en nuestra congregación, crezca, se multiplique, Señor, y salgan de este lugar muchos obreros, misioneros, Señor, para bendecir no solo Tandil, sino el país y el mundo donde tú nos envías. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, invito a Noelia. Agradecerles a todos los que vinieron hoy, agradecer lo que hicieron un poquito por salir de la casa cuando es difícil moverse o cuando es difícil